El presente video está referido al tema del área de Wernicke y al área de Broca, el cual ha sido estudiado desde diversas ramas de la psicología y ha resultado un misterio hasta la llegada de los avances científicos tecnológicos a esta disciplina, en la cual hemos realizado una investigación y detallaremos sus características y diferencias sobre estas áreas que implican en la estimulación del lenguaje. Asimismo, profundizaremos dónde están situadas, sus funciones, las patologías que se pueden ocasionar en estas áreas y cómo prevenir daños mayores. Finalmente, concluiremos con un breve resumen de la importancia con lo expuesto. También es importante mencionar la relación entre el área de Wernicke y el área de Broca. La principal diferencia es que es la responsable de planificar el modo en que hablamos y la segunda se encarga de lo que comprendamos aquello que se nos dice. Su localización. Área de Wernicke y de Broca. Bueno, ahora pasaremos a la maqueta del cerebro y ubicando sus partes del área de Wernicke y el área de Broca. Estas se encuentran en el sistema nervioso central, ubicadas en los lóbulos, y el área de Broca está ubicada en el hemisferio izquierdo, más concretamente en la parte inferior del lóbulo frontal. El área de Wernicke está ubicada en el hemisferio izquierdo, aunque el 30% de las personas zurdas y el 10% de las personas diestras se encuentran en el hemisferio derecho. Esta pertenece al lóbulo temporal. Función área de Wernicke. Estos conceptos fueron descubiertos a partir de casos médicos en los que las personas que padecían lesiones en ciertas áreas del cerebro no podían o hablar o comprender el lenguaje, y al hacer un análisis forense descubrían que todas las áreas lesionadas eran las mismas. En 1874, Karl Wernicke descubrió que ciertos pacientes cuyos cerebros habían sido dañados no podían hablar de una manera estructurada. La lesión que tenían en común todos estos pacientes estaba situada en la parte posterior del lóbulo temporal. Hoy en día definimos el área de Wernicke como un conjunto de redes neuronales encargadas de procesar los sonidos típicos del habla y plasmarlos a modo de palabras y conceptos, es decir, su función es descodificar fonemas. A pesar de no ser un sistema seleccionador de palabras, esta área es necesaria para llevar a cabo la producción de un discurso fluido y comprensible. Función área de Broca. En 1861, el neurocirujano Paul Broca descubrió que algunas personas con dificultades en el habla presentaban una lesión en las áreas 44 y 45 de Wernicke. Hoy en día sabemos que el área de Broca forma parte de un sistema de neuronas encargadas de ordenar los fonemas, unidades mínimas del lenguaje, en palabras, y además también es una zona de acceso a verbos y palabras funcionales. En resumen, las principales funciones del área de Broca son producir sonidos lógicos y comprensibles, que es el habla, procesar el lenguaje, controlar las neuronas encargadas del movimiento facial. Patologías. La hiperlexia es un trastorno de la lectura que consiste en la capacidad de leer con una perfección impropia para su edad, pero con una comprensión muy limitada. Leen muy bien, pero no entienden nada. Disgrafia se define como un trastorno funcional, es decir, que no está causado por una lesión cerebral o sensorial ni por una deficiencia intelectual, y que afecta a la grafía de las letras. Afasia de Wernicke. Al afectar a la descodificación de los fonemas, la afasia de Wernicke se caracteriza por la incapacidad para comprender un mensaje o repetirlo. Los pacientes con este tipo de lesiones no entienden correctamente aquello que se les dice y como producto de ello no generan un discurso lógico. Afasia de Broca. Esta enfermedad neurofisiológica se caracteriza por la dificultad en producir palabras y unir elementos en una oración. Casuística. Uno de los síndromes de desconexión más comunes es alexia sin agrafia, que se genera a partir de una lesión a nivel del cuerpo calloso, estructura que por medio de sus fibras conecta las funciones de ambos hemisferios para poder llevar a cabo acciones integradas y complejas. El esplenio del cuerpo calloso es una zona distal de irrigación que recibe aporte sanguíneo de diferentes territorios vasculares, pero al estar tan distal es de las zonas que más sufre cuando un fenómeno hemodinámico disminuye el riego sanguíneo. El caso se trata de una paciente de 60 años de edad,
previamente sana con factores de riesgo cardiovascular y nefropatía crónica. Se hospitalizó por presentar alteración súbita del estado de conciencia, alteración del lenguaje caracterizada por afección mixta y alexia. A su admisión obtuvo una tensión arterial de 105/110 mmHg y a la exploración neurológica se integró un síndrome de desconexión interhemisférico posterior del cuerpo calloso por alexia sin agrafia y heminegligencia derecha. En los estudios de imagen se observó en TAC una lesión hipodensa del esplenio del cuerpo calloso, de predominio izquierdo sugestivo, de infarto o de una tumoración esplenial, y en el estudio de IRM se observó la lesión esplenial hiperintensa en T2-WI, un patrón espectroscópico compartible con isquemia y diagnóstico de infarto esplenial del cuerpo calloso hiperintenso en FLAIR y DWI hiperintenso en ADC. El infarto de esta estructura es raro, correspondiendo a menos el 8% para los infartos del cuerpo calloso y en muchas ocasiones concomitantes con otros sitios de irrigación de la arteria cerebral y de la frecuencia baja de infarto. La paciente tuvo mejoría clínica, se egresó con secuelas leves y con terapia farmacológica para prevención secundaria. El infarto esplénico es un tipo de infarto cerebral raro que debemos de sospechar en el contexto de pacientes con algún tipo de síndrome de desconexión o cuando llega a diagnosticarse se debe de investigar el mecanismo implicado. Recomendaciones. Recomendaciones para prevenir alteraciones en el área de Broca y en el área de Wernicke. Punto 1. Existen limitaciones por problemáticas que surgen del lenguaje, que afectaría el 2% de la población infantil. Por ello, es recomendable incentivar la cultura por medio de la lectura a los niños, a pesar del trastorno que padecen, estimulando su cerebro, conectándolo a través de su desarrollo por genética. Según Rousseau 2016, nos dice que si no accedes al lenguaje en gran medida, no accedes a la cultura. Punto 2. Estos trastornos se pueden detectar en cualquier etapa de la vida. Según algunos estudios, un 50% de los trastornos del lenguaje suelen tener un origen familiar. Es necesario que ante los primeros síntomas se tome acción para no lamentar daños mayores. E incluso si el niño pronuncia incorrectamente ciertos sonidos y palabras teniendo este factor, los padres no deben irritarse, porque pueden empeorarlos por esta presión sin tener paciencia. Punto 3. En sus primeros años, si a los 18 meses no ha dicho ni una palabra, no señala objetos, y tampoco tiene interés ni intención de comunicarse, ni entiende órdenes sencillas de palabras, a los 2 años repite únicamente lo que escucha y no se le entiende nada de lo que dice. A los 3 años no construye plurales ni tampoco utiliza pronombres, y si a los 4 años pronuncia malas consonantes, tiene sonidos nasales y no conjuga los verbos a través del habla, tener en cuenta dirigirse a un especialista. Punto 4. Los padres deben tomar en cuenta que los niños aprenden el lenguaje por imitación, escuchando a las personas de su entorno. Por este motivo se les debe hablar mucho, con un lenguaje sencillo y claro de entender en cantidad y calidad de estimulación lingüística, para perfeccionar su expresión como oportunidades y seguridad afectiva que los padres le brinden, corrigiendo errores de pronunciación sin exigirles demasiado ni burlarse de los errores fonológicos del niño, y saberlos escuchar para dejar que se expresen e incentivar su interés al habla sin limitarlos. Y con el tiempo, cambiarlo por un lenguaje claro y sencillo de acuerdo a su crecimiento. Punto 5. Se le recomienda a los padres con sus hijos en casa realizar algunos ejercicios para ayudar a estimularlos en sus procesos cognitivos, debido a sus dificultades, como por ejemplo con cartas, con ejercicios con espejo, repeticiones, hablar con los niños, potenciar el habla y leer. Mi nombre es Luz María Castellón Cayán y hoy hablaré sobre las conclusiones del área de Broca y el área de Wernicke. Según Prada, es importante saber que el área de Broca está involucrada en el ordenamiento de fonemas, que son las unidades mínimas del lenguaje. También está formado por palabras y en la unión de palabras que viene a ser las frases y oraciones. Mientras que el área de Wernicke es el responsable de procesar los sonidos que escuchamos y relacionar con el que habla, y el lenguaje que escuchamos y conocemos. En pocas palabras, el área de Broca es
una parte del cerebro humano ubicada en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo frontal, y está encargada del lenguaje. Se puede decir que si esta área no funciona tal y como es, ocasiona muchas patologías y unas pueden ser que las personas no pueden hablar fluidamente, no pueden ordenar las frases que quieren decir, su expresión del lenguaje no sería igual al de los demás. Maqueta del casco cerebral, mis procedimientos fue primero buscar un casco que no tenía uso. Lo corté para que tenga la forma redonda del cerebro. Luego utilicé una vela para sacar su cera y ponérsela acá para darle más forma. Luego lo pinté, como verán, de diferentes colores para diferenciar las partes del cerebro, usando un cautil para separar. Gracias. Esta es mi maqueta del casco cerebral. Bueno, adiós, Master. Soy Joel David Rioja Arteaga, integrante del grupo 8, y para la elaboración de mi maqueta he utilizado cartulina, plumón indeleble y colores. Soy Madeline Nayeli Rimasoles. Como pueden observar en el gorro, indicamos el área de Broca y Wernicke. Los materiales que utilicé fueron periódicos, papel higiénico, tijeras, goma y témperas de color celeste, blanco y naranja, que al combinar dieran un color piel y plomo. Gorro, primero he buscado una cabeza de una muñeca y después le he pegado papel al bajo. Después con goma he pegado los fideos y he esperado que se seque para después poder pintar. Soy Friela Guevara y como pueden apreciar aquí tengo puesto el gorro de cerebro, en el cual he especificado el área de Broca y el área de Wernicke, tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho. Los materiales que utilicé fue yeso piedra y témperas apu de color negro, blanco, rosado y verde. Gracias.